Evangelio, según San Lucas, el capítulo 2, donde acabamos de leer. Y ahora que fijemos nuestra atención en los versículos 29, 30, 31 y 32. Siendo tan pocos estos versículos, vamos a leerlos todos juntos, del 29 al 32. Dice así: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Nuestro Dios y Señor, te damos gracias porque nos concedes en la comunión de tu pueblo proclamar tu gloriosa majestad, proclamar tu poderoso evangelio, pero también a través de la republicación de tu palabra, ser edificados, ser exhortados y también consolados. También tenemos la promesa de tu Hijo Jesucristo, que enviaría el Consolador para que nos enseñara todas las cosas. Esta es nuestra plegaria, Señor. Que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, traiga consuelo a nuestros corazones, al corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nosotros los adultos. Señor, que nuestras vidas, todas ellas están en tus manos, que todos nuestros cabellos están contados por ti y que tú estás pendientes de nosotros. Señor, pero tu palabra también nos enseña, nos da a conocer tu voluntad, para que podamos vivir haciendo tu voluntad, porque ese es nuestro gozo, hacer tu voluntad. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y la selle indeleblemente en nuestros corazones, y nos vuelva a vivir haciendo siempre y únicamente tu voluntad. En Jesús oramos. Amén. Amén. Pues como mencionábamos esta mañana, la Epifanía es una de las 3 fiestas más importantes que la Iglesia celebraba en los primeros 3 siglos. También hemos dicho que tanto la Iglesia apostólica como la patrística celebraban la Epifanía. Lamentablemente en nuestro país el Evangelio no fue traído primeramente por reformados. No vinieron calvinistas aquí, sino evangelicalistas que vieron estas festividades como exclusivas de la Iglesia romanista. Y hasta la fecha seguimos dependiendo de sus imágenes que ellos nos proyectan. Un ejemplo que podría citar sería a los Reyes Magos. Si ustedes lo notan, los llamados Reyes Magos, en los lienzos, en las pinturas, nos pintan a los Reyes Magos en el pesebre. ¿Lo han notado? Sí, dicen el pesebre. Pero la Escritura dice que no. En el pesebre fueron los pastores. Y es reiterativo. Y la palabra que usa tanto en griego como en hebreo corresponden a pesebre, ¿sí? Fatné en griego y Be-Anus en hebreo. Pero cuando vamos a Mateo, en Mateo claramente dice, y entraron a la casa. Ya la maestra nos explicaba esta mañana cuántos días habían pasado. Entonces, aquella fue una contingencia, ¿sí? Estaban los lugares abarrotados, pero obviamente ese no era un lugar para un niño recién nacido, un lugar para una familia, por muy modesta que ésta sea, por muy humilde que ésta sea, no era el lugar. Así que entonces es lógico, y la Escritura así lo menciona, que después estaban en casa. Pero estas son las fotografías que ven nuestros niños. Esto es el mensaje que les mandan los publicistas. Por eso nosotros estamos llamados a corregir todas esas distorsiones con la explicación que viene de la palabra, de la palabra del Santo Evangelio. Esta Epifanía, la manifestación del Señor,
Viene por un lado para el cumplimiento de la ley y por el otro lado para la consolación de Israel. ¿En qué sentido? Recuerden que la ley dice la paga del pecado es la muerte. Y Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Por tanto, aún desde su niñez, Él empezó a cumplir con esa ley. Pablo menciona en Gálatas 4:4 lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El mismo Señor, Jesús, mencionó su posición respecto de la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y en la narrativa de este pasaje resalta el cumplimiento de nuestro Señor en los requisitos de esta ley, aún desde su niñez. Nuestro Señor, Él empezó a guardar cada uno de los requerimientos de la ley. Así que nosotros también estamos llamados a enseñarles a nuestros niños desde su temprana edad la ley, para que ellos vivan conforme a la ley. Entre los requerimientos de la ley que empezó a obedecer están en primer lugar la circuncisión, después la purificación y por último la presentación. Aquí tenemos que hacer una aclaración. No es que queramos hacer escarnio de nuestros hermanos evangelicalistas, pero ustedes han notado que en estas iglesias lo único que hacen es presentar al niño. Traen y lo presentan, ¿sí? Y el niño, y esto ha cundido también entre algunos presbiterianos. Nace un niño, viene y lo presentan y lo bautizan hasta los 12 o los 13 años. Miren, hermanos, la escritura es bien clarita. Versículo 21. ¿Qué dice? Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora veamos el versículo que sigue. Hay una partícula conectiva, una conjunción copulativa que une una idea con la otra idea. Y esta es la conjunción copulativa y. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, entonces vean, son 2 eventos distintos en una sola narrativa. Primero vino la circuncisión y después vino la presentación. Nótese eso muy bien. Esta era la señal de pertenecer al pueblo del pacto. La circuncisión era una señal de que ese niño pertenecía al pueblo de Dios. La circuncisión también indica la identificación con su pueblo. Soy judío, en ese sentido étnico de aquel entonces. Semejante a nosotros, Jesús fue hecho, mas sin pecado. Por el otro lado, la imagen escritural que nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La purificación de María, que es el otro evento que vemos, no habla de que Jesús era impuro debido a su progenitura, sino de la piedad de sus padres, es decir, su fe, y de los cuidados que ellos tenían en cumplir con la ley de Dios. Además, la purificación debe verse en su inmediata conexión con la presentación de Jesús. La purificación y la presentación no eran eventos aislados. Entonces, debe hablarse de la purificación ceremonial de María y de la presentación de Jesús. Respecto a la presentación de Jesús, esta se refería a la dedicación o consagración que los padres hacían de sus hijos. Una analogía que puede ayudarnos es la de Ana, cuando lleva a su hijo Samuel, ¿se acuerdan?
fue después de la circuncisión, hermanos, ¿sí? Y lo llevó entonces al templo para dedicarlo al servicio de Dios. Ahora, conectemos, hermanos, nuestras ideas. Acomodemos nuestras ideas, sin pasiones, sin prejuicios. Se han mencionado ya estos tres eventos: circuncisión, purificación y presentación. Lo que el texto nos muestra es que la circuncisión es primero y la presentación viene después. Noten eso. ¿Lo entendemos? ¿Lo captamos? Quiero que quede bien sellado en nuestro corazón. ¿Qué es primero? ¿Qué viene después? Conste que no se les olvide, porque enseguida viene entonces el desarrollo de esta aplicación. La circuncisión del Antiguo Testamento corresponde al bautismo del Nuevo Testamento. Nótese que a partir del Nuevo Testamento desaparece la circuncisión y en su lugar entra, ¿qué? El bautizo. En la circuncisión, ¿quiénes eran circuncidados? Los varones. ¿A qué edad? ¿A los 80? 8 días. En el Nuevo Testamento el bautismo, entonces, ¿a qué horas debe de ser? A los 8 días. ¿Oyeron, padres? Perdonen que sea tan franco, remisos, porque esos son los padres que no han bautizado a sus niños. Son unos remisos en cumplir su voluntad, la voluntad de Dios. Esto es lo que está queriendo decir aquí, que José y María eran hombres piadosos, que cumplían con la ley. Entonces llevaron a sus hijos, en este caso llevaron a sus hijos para cumplir con esa ley. Este es el orden que marca la Escritura, y no como los evangelicalistas lo hacen. Primero traen al niño a presentar y mucho después viene el bautismo. Costumbre que lamentablemente, como lo dije hace un momento, ya se ha extendido aún entre presbiterianos. Y aún entre de la EPIN, hermanos, aún entre nuestros pastores. Yo llegué a ver pastores que presentaron a los niños en lugar de circuncidarlos en el sentido del Nuevo Testamento, es decir, de bautizarlos. Nuestras confesiones de fe claramente manifiestan la relación que existe entre la circuncisión y el bautismo. Quiero citar algunos, no todos, hermanos. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg. El Catecismo de Heidelberg, en la pregunta y respuesta número 74, hace esta pregunta: ¿se ha de bautizar también a los niños? Esa es una pregunta. La respuesta que da: naturalmente. ¿Por qué? ¿Por qué han de ser bautizados los niños? Porque están comprendidos como los adultos también en el pacto. Los niños no son la futura iglesia, son la iglesia, son nuestros. Y hermanos, en unas iglesias hasta los corren, los echan afuera para que no den lata. Tome la analogía del hogar. ¿Qué padre le dice a su mujer cuando el niño está llorando: sácate con este escuincle allá afuera? No, tratamos de buscar qué tiene ese niño y consolarlo y que se calme. ¿Por qué? Porque es parte de la familia. ¿Cómo entonces unas iglesias ahora botan a los niños a la hora del culto, cuando Jesús dijo: dejad a los niños que se acerquen a mí? ¿Sí? Que los niños son latosos. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no fueron latosos? Fueron igual que yo, porque yo no fui latoso cuando fui chiquito. Entonces, hermanos, ¿dónde está nuestra paciencia, nuestra tolerancia para estos hijos del pacto? ¿Que se portan mal? Pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus maestros si se portan bien. Pero un día un maestro me vino a decir: bueno, tengo que decir, la escuela dominical se compone si los hijos del pastor dejan de asistir.
a la escuela dominical. Se refería a mis hijos. ¿Sí? Sí, hermanos. Entonces, ¿para qué somos maestros? Entonces, ¿para qué somos padres? Esa es nuestra tarea, hermanos. Esa es nuestra tarea, conducir a estos niños a la madurez. Ellos no son maduros, ellos están en ese proceso. Bendecidos deberemos de sentirnos, que el Señor nos toma como instrumentos para acoger a esos niños, para acoger a esos jóvenes y ser parte de su edificación. Ser el cincel que Dios está usando para esculpirlos en un Gedeón, en un rey David, que un día irrumpirá en el reino de Dios. Lo que ustedes y yo no hemos hecho, porque nos hemos avasallado a un mundo pagano. Nuestro catecismo dice que los niños son la iglesia, pertenecen a Cristo, pertenecen a la iglesia, y que para ellos también es la promesa de la remisión de pecados, y que para ellos también es la promesa del Espíritu Santo, quien obra la fe. Nosotros traemos a nuestros niños porque van a ser edificados en la palabra, y porque confiamos que el Espíritu Santo en su tiempo, por el dado, traerá a nuestros niños a la fe, en la que ellos por sus propios labios dirán: creo en Jesús, creo que soy pecador. Y luego explica el catecismo: así como se hacía en el pacto del Antiguo Testamento por la circuncisión, cuyo sustituto es el bautismo en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, yo los invito para que vayan a este catecismo en la pregunta 74 y vean ustedes también todos los pasajes escriturales que ahí se citan. Quiero citar otra confesión, y es la confesión belga en su artículo 34. Esta confesión belga dice así: por otra parte, el bautismo significa para nuestros hijos lo mismo que la circuncisión significaba para el pueblo judío, la cual da lugar a que San Pablo llame al bautismo circuncisión de Cristo. Así la llama Pablo. Vamos a ver Colosenses 2, versículos 11 y 12. Si alguien lo encuentra, por favor, háganos el favor de leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Vieron la relación, hermanos? Circuncisión, bautismo. Esta fue la confesión de las iglesias reformadas. De inmediato, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Juan Knox, todos ellos. ¿Cuándo surgió esa idea de que los niños no deben de ser bautizados, sino hasta que el adulto confiese a Cristo? Fue en el siglo XVIII, hermanos, con hombres que fueron abjuros de la fe cristiana. Daphne, los cuáqueros y otros tantos, ellos fueron los que comenzaron, pero cuando se alejaron de las escrituras, cuando se alejaron de la fe reformada. Pero nuestras primeras iglesias no lo hicieron así. Así que, hermanos, pues este es entonces lo que marca: Jesús estaba cumpliendo con la ley. La otra parte que vemos en este pasaje que hemos leído es la consolación de Israel. Según leímos, recuerdan, las palabras de Simeón: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hermanos, miren ustedes, ahora, Señor. Este pasaje de las Escrituras por la iglesia es conocida como el Nunc Dimittis.
Son dos palabras del latín. Ahora, Señor. ¿Sí? Ahora despides, perdón. Nunc dimittis Domini. Ahora despides, Señor, a tu siervo. Jesús es la consolación de Israel. El pueblo de Dios tenía muy presente que debido a su pecado había sufrido la dispersión y la esclavitud bajo el yugo de naciones paganas. Nótese, hermanos, después de su exilio de Babilonia, aprendieron la lección. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo empacho para decirles a los fariseos: raza de víboras, de recriminarles cuando les veía que algo no hacían bien. Pero si notan en el Nuevo Testamento, nunca el Señor Jesús les vuelve a reprochar su idolatría. Que tuvieran imágenes, que tuvieran monigotes. ¿Lo han notado? Lean. Cuando lean el Nuevo Testamento, noten que jamás el Señor les increpa por ello, porque habían aprendido, ¿sí? Entonces, ahora ellos sabían que por causa de su pecado estaban sometidos a los romanos. Y ahora, como en el caso de los llamados magos, Jesús se manifestó a ellos, ¿sí? Nótese, no los magos a Jesús. Jesús se manifestó a los magos. La misericordia de Dios fue para con los magos. Dios se reveló para los magos. Pero ahora adoramos a los magos, a los reyes. Y Jesús se queda ahí arrumbado. No, Jesús se manifestó también a Simeón. Y Jesús se manifestó también a Ana. Por eso irrumpe Simeón en alegría, ¿sí? Nunc dimites, ahora despides, Señor, a tu siervo en paz. Miren ustedes, los nombres indican también nuestra confesión de fe. Usted, en el nombre que le pone a su hijo, confiesa su fe. Si a alguno de ustedes se le ocurre, bueno, es que no sé, hermanos, nomás lo que aparece allí en la primera página de internet, que es lo que luego se me pega. Si a alguno de ustedes se les ocurre ponerle, es que son unos nombres tan raros. ¿Sí? Hay uno que es algo así como Bibi, suena, ¿no? Hay otro que un William, quién sabe. ¿Cómo? Así es, que es que dicen que es cristiano, ¿no? ¿Sí? Entonces agarra a la mamá y le pone el niño Bibis, o quién sabe cómo se pronuncia, ¿sí? O William Levy, ¿no? ¡Ay, ponle William Levy! Ahí está su confesión de fe. Esa es su confesión de fe, hermanos. Toda la vida es religión, hermanos. Cada cosa lleva una confesión. El nombre de Simeón es una confesión de fe. Viene del griego Simeón, cuya transliteración viene del hebreo Shmeón. Y en español es Simón. Entonces, aquí tenemos tres idiomas que hay que analizar con cuidado. Simeón en griego, Shmeón en hebreo y Simón en español. Ahora bien, la raíz original es hebrea, Shmeón. Shimeón es una voz hebrea que tiene su semejanza con Samuel. ¿Les dice algo? Shmeón, Samuel. Que Samuel quiere decir Dios oye. La terminación él siempre se refiere a Dios. Shimeón significa el que ha sido oído. Entonces, este nombre, Simeón, era Dios me ha oído. Entonces, eran una confesión de fe. Téngase presente que en el pueblo de Israel, los nombres eran una confesión de fe. El nombre de Samuel es la confesión de fe de su madre Ana. ¿Se acuerdan? Que Elí la confundió con una borracha.
ve y digiere tu vino. Cuando ella estaba derramando su corazón en oración, porque quería un niño. Quienes son mujeres saben lo que eso significa. ¿Sí? Entonces, hermanos, el nombre de Samuel era una confesión, porque Dios ciertamente oye las oraciones de su pueblo, y oyó la oración de Ana, y le concedió un hijo. Simón, o Simeón, o Simeón, él oró a Jehová, y él le oyó. Simón viviría para ver al ungido del Señor. Por eso dice, ahora despides en paz a tu siervo. Ya me puedo morir, decía. ¿Sí? Ya me puedo morir. Simón experimentó lo mismo que experimentó Juan cuando escribió en sus cartas. La vida, se refería a Jesús, fue manifestada. Y él dice enfáticamente, Juan, y la hemos visto y testificamos. Ahora no solamente se queda con ello, dice el apóstol Juan, y os anunciamos la vida eterna. Y termina la frase en primera de Juan 1, versículos 2 y 3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Y en otra parte dice que nuestras manos tocamos. Simeón o Simón, quien vivía en el pacto, dice la Escritura que era un hombre justo, piadoso, y abrigaba la esperanza escatológica, es decir, del futuro. Y Dios le reveló a él que este niño, el que habían llevado a presentar al templo, le dijo, este es el Mesías. Y se apresuró entonces Simeón a ir al templo. El Señor le reveló a Simeón que ese niño que acababan de llevar, ese matrimonio humilde, ¿sí?, era el Redentor, era el Cristo. Y Simeón esperaba la consolación de Israel. Y esa consolación era el Mesías, el ungido. Así que entonces Simeón irrumpe en un cántico. Dice el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Esta es una prosa que en español no se captura, hermanos, pero en hebreo sí es una oda, es un poema, es un himno el que está diciéndose aquí. Despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. A este canto, les recuerdo, se le conoce como el Nunc Dimittis, porque son las primeras palabras en latín que dicen Nunc Dimittis servum tuum Domini, secundum verbum tuum in pace. No lo entendieron, ¿verdad? Yo tampoco, hermanos. Sí. Pero si vamos despacio, Nunc Dimittis, ahora despides. Servum, siervo. Tuum, tuyo. Domine, Señor. Secundum, según. Verbum, palabra. Tuum, según tu palabra. Tuum, in pace, en paz. Son las mismas palabras que están aquí. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Dios prometió y cumplió. No somos como nosotros. Les prometemos a nuestros hijos y no les cumplimos. Qué amarga realidad de nuestros niños. Que para que no nos den lata. Mamá, ¿me compras un carrito? Sí, hijo, sí, ya, para que no le haga caso. Ya no le esté dando lata. Pero el niño sí lo anotó. Porque ahora dice, mamá, ¿y mi carrito? Mamá, ¿y mi helado? Sí, pero Dios promete y cumple. ¿Sí? Notes entonces que Simeón afirma categóricamente, conforme a tu palabra. Es decir, que Dios anuncia y Dios cumple.
Dios es el Dios del pacto. También afirma que sus ojos han visto la salvación, dice Simeón en esta frase. No hay contradicción en la Escritura cuando dice, por fe andamos, no por vista. Porque debe tomarse muy en cuenta que en la frase precedente dice, conforme a tu palabra. Es decir, que lo que vemos debe estar primeramente fundamentado en la palabra. Y mire ustedes, a veces damos categoría, le damos autorización a la palabra porque lo vi, porque lo sentí. Entonces es superior nuestras experiencias que la palabra de Dios. No, sí es cierto, porque yo lo sentí. Demos un ejemplo. El don de lenguas existe todavía. Y alguien dice, sí, porque yo he hablado en lenguas. Ay, mijito, ¿tú eres Dios o eres Espíritu Santo o qué? ¿Tú vas a calibrar la palabra de Dios? No, por favor. Es la palabra de Dios, no mi experiencia. Y es muy sutil, hermanos, que queramos comprobar la palabra con nuestras experiencias. No, un momento. Nuestras experiencias deben de ser comprobadas con la palabra, no al revés. ¿Ven ustedes? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Nuestra fe no depende de los milagros. Nosotros no somos milagreros. Llena esta cubeta de ofrendas y hoy viene la oración de quién sabe qué. ¿Cómo manipulan a la gente? Ay, hermanos, yo los quisiera agarrar así del cogote. De veras, porque ¿cómo explotan la fe de nuestro pueblo? La fe de nuestros hermanos. Deberían de quemarlos con leña verde. Son medradores del Evangelio, vividores del Evangelio, en lugar de plasmar las promesas del Señor. No por obras, sino por fe. No por obras, sino por gracia. Los milagros sí existen, pero son para demostrar la fidelidad de Dios, no para condicionar nuestra fe, no para condicionar nuestro seguimiento de Jesús o de Dios, como dijera el apóstol, ver para creer. Bueno, ¿se acuerdan ustedes quién dijo? Y dijo, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que tú lo haces así. Yo escuché un día a una madre, estaba maravillada, porque su hija era un genio. Pero de los genios que debía de estar allá en la NASA. Una niña así de 4 años, estaba asombradísima. Qué inteligente era su hija, porque preguntó, mamá, ¿y quién hizo a Dios? Lo único que revelaba, ¿sí?, la negligencia de una madre en enseñarle la verdad a su niño. Qué inteligente, ni qué 8 cuartos. Un padre y una madre remisos en su cumplimiento y adiestrar a sus hijos, ¿sí? La respuesta del Señor fue, Tomás, creíste porque viste. Bienaventurada Samara, porque no vio y creyó. Y cada uno de nuestros niños y cada uno de nosotros, es bienaventuranza queremos, que la paz del Señor, ¿sí? Hermanos, no es ver para creer, no. Nosotros vemos porque creemos. No primeramente queremos ver para creer, es al revés. Vemos porque creemos. Por eso dice Simeón, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos de Israel. De Israel saldrá la salvación. Israel no era la fuente de la salvación, sino el instrumento de Dios para dar a conocer la salvación a los gentiles. Luz o lumen en latín. ¿Han visto? Hay por ahí una papelería, ¿no? Se llama lumen. Bueno, es latín, quiere decir luz. En griego, phos. ¿Sí? Ahí es. Bien, para revelación
a los gentiles. Israel debe ser la luz para los gentiles. Ahora nótese, Israel tenía que ser luz. Nosotros también tenemos que ser luz para nuestro pueblo, que está hundido en la ignorancia y en el fanatismo. Dentro de las cosas que suceden en la providencia del Señor, hermanos, se descompuso un taxi y nos tuvimos que subir a otro. Me sentía incomodísimo. ¿Saben por qué? Porque el taxista llevaba enfrente 2 imágenes de las que llamada Santa Muerte. Entonces vean ustedes cuánta ignorancia hay en nuestro pueblo. ¿No les duele eso a ustedes? Entonces nosotros somos luz. Pero ya estamos inventando posadas cristianas, roscas de reyes cristianas. No estoy diciendo que sea malo comer roscas, ¿no? Pero entre gromita y gromita, ¡ay, te toco el muñeco! Pues se tocan los tamales. No, señor. Cómase su rosca y punto. Y aderécelo con lo que quiera y punto. Ni de bromita siquiera. Porque nosotros debemos de ser luz para ellos. Pero no olvidemos que la luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el siguiente personaje que menciona aquí es Ana. Parece que tiene un plan secundario, como que no tiene razón de ahí. Ayer, por cierto, un joven defendió su tesis de una manera muy brillante. No llegó a cum laude, porque pues por lógico están ahí sus maestros, ¿no? Ellos tienen el 10. Bueno, no fue esa la razón, por supuesto, porque sí existen los cum laude. En el poli no. En el poli nada más salió bien y ya. Pero el cum laude es cuando intachablemente defienden su tesis. Y entonces se dice que fue titulado cum laude, ¿sí? O sea, con todos los máximos honores, ¿sí? ¿Qué mencionaba este muchacho? Precisamente de un filósofo, de un pastor filósofo del siglo XVIII, ¿sí? Que dijo, pues esto es fantasía, esto es irrelevante, esto hay que quitarlo. Tal vez diría, no sé, eso ya es especulación mía, a lo mejor un sacerdote. No, lo importante es María. Ana no tiene nada aquí. No, hermanos, para el Señor todos somos importantes. Absolutamente todos somos importantes para Él. Ana es la forma femenina de Anás. ¿Recuerdan? Anás, un sacerdote. Lucas 3:2. Esta mujer viuda servía en el templo de noche y de día. No se piensen, hermanos, nuestro gran es pensar luego en Cronos, en el tiempo occidental, ¿sí? Según los griegos. No, el día era cuando sale el sol, el día de labor, el día de trabajo, la jornada, cuando sale el sol y cuando se oculta. Eso es lo que quiere decir aquí, noche y día. No es que Ana se dormía en el templo, ¿sí? No dice así la escritura, ¿sí? Porque la escritura dice, estaba ahí Ana, ¿sí? Estaba ahí Ana en ese momento. La frase noche y día, decía, no debe interpretarse de la manera que lo hacemos los occidentales, sino desde la perspectiva oriental, desde la perspectiva judía. Para los hebreos, un día es comenzando el alba y hasta el crepúsculo del día. Entonces, Ana acudía al templo todos los días y ayudaba en los menesteres de allí. En apariencia, Ana no juega ningún papel importante en esta narrativa. Sin embargo, tómese en cuenta el contexto de las Escrituras. Dice la Escritura, por testimonio de 2 o 3, se tomará la veracidad de un dicho. ¿Por testimonio de cuántos? 2 o 3. Ahora el Señor estaba cumpliendo con la ley. Ahora había 2 testigos, uno Ana y el otro Simeón, exactamente. Vean, hermanos, tenemos que ver las Escrituras así, no fraccionadas.
tenemos que verlas en su totalidad, ¿sí? La Escritura dice, por testimonio de 2 o 3, ha de tomarse la veracidad de un dicho. Este era el papel de Ana. Cumplir esa parte de la ley. Simeón y Ana, conforme a la ley, eran los 2 testigos de la epifanía de Cristo. La narrativa concluye diciendo que cumplido el mandamiento, José, María y el niño Jesús volvieron a la región de Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Ese debe ser el anhelo de todo padre. ¡Ay, qué guapo es mi hijo! ¡Qué risitos tiene! ¡Ay, qué bueno! Sí, qué bueno. Pero que nos dé gusto. Que crece, ¿qué? En sabiduría. Que crece en la gracia, que crece en el conocimiento del Señor. ¿De qué sirve su hijote, su hombrezote, su señoritota pagana, lejos del pacto, lejos de Dios? Es para que se le desgarre su corazón y agonice en oración por él y agonice en oración por ella, hermanos. La Escritura dice que el Señor Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. Y así, la familia vuelve a la cotidianidad de la vida. Hermanos, la vida cristiana, llena del Espíritu, se vive aquí, en el planeta Tierra. La vida plena en el Espíritu no se vive allá en el limbo, que además ya dijo el Papa que no existe. Si usted tenía esperanzas, tendrá que ser un vuelo directo sin escalas, ¿sí? La vida cristiana no se vive en el limbo, sino en las actividades diarias, en las actividades cotidianas, ahí donde el Señor lo ha puesto, manifestando a Cristo, con nuestro trabajo, con nuestra conducta, en fin. Como Ronald dijo, life is religion, la vida es religión, todas nuestras vidas. Así que, hermanos, concluyamos con esto. Como iglesia, hermanos, tenemos 3 grandes retos con lo que el Señor nos ha manifestado en su palabra. Primero, el primer reto que tenemos como iglesia, el primer reto que tenemos como padres de familia, es restaurar el verdadero sentido y significado de la epifanía del Señor. Quiera Dios que no seamos seducidos por la rosca, el chocolate y los tamales. No porque estos sean malos en sí. Me refiero a que no compartamos el pan y la sal con los paganos, de tal manera que no se note diferencia entre ellos y nosotros. El segundo reto es con los nuestros, con nuestros hermanos presbiterianos, con nuestros hermanos evangélicos, que han confundido esta celebración con el modelo papista romanista y por ello lo rechazan. Quiera Dios que un día tengamos todos esta unidad en nuestra confesión litúrgica. Y el tercer reto que tenemos, usted y yo, es nuestro testimonio ante el mundo. Que nosotros seamos levadura, no que nosotros seamos leudados. Ya basta de vivir como ellos. Somos un linaje escogido. ¿Y sabe lo que eso significa? Que usted es príncipe, que usted es princesa. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. ¿Cómo entonces nos atrevemos a veces a mezclarnos con los cerdos? ¿O no dice así la Escritura? No echéis las perlas a los cerdos. Es fuerte, ¿verdad? Pero así es. Así que, hermanos, estos son los retos. Que se note que somos cristianos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque primeramente abre nuestros ojos y trae entendimiento a nuestro espíritu. También trae paz, Señor, trae seguridad,
de que los que hemos creído en ti somos guiados por tu palabra y por tu espíritu. Pero también trae para nosotros el privilegio de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de su epifanía, de su manifestación. Señor, ahora concédenos oportunidades y sabiduría y valor para que nuestros labios confiesen, para que abramos nuestra boca y digamos, así ha dicho el Señor. Gracias, guarda tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, en nuestra tarea de expandir tu reino. En Jesús oramos. Amén.